Parashá Balak. La palabra Balak quiere decir devastador. La tenemos en Números 22, capítulo 2 al capítulo 25, versículo 9. Balak envía emisarios a Bilam, el asna de Bilam. Tema 3, el asna reprende a Bilam. Advertencia de Hashem hacia Bilam. Balak recibe a Bilam. Bilam intenta maldecir a los israelitas. Bilam bendice a los israelitas por primera vez. 8, Balak reprocha a Bilam y su respuesta, la respuesta de Bilam. Bilam bendice a los israelitas por segunda vez. Bilam bendice a los israelitas por tercera vez. Su profecía sobre el reinado y el éxito de Israel. Punto 11, la última profecía de Bilam. Punto 12, el pueblo se destruye con las moabitas y se entrega a la idolatría. Punto 13, Simri y la midianita. Y el 14, la reacción de Pinjas, que termina ajusticiando a Simri. A preguntas que nos hacen, debemos hacer siempre, si Dios ya había dejado ir a Bilam, ¿por qué se enojó con él cuando fue con ellos? Dado que Dios es la fuente de toda la bendición o maldición, ¿por qué impidió a Bilam maldecir a Israel? ¿Qué hubiera importado los conjuros de Bilam? Pues vamos a algo de eso resolver en esta parashá. Números 22, 2, y vio Balak, hijo de Zippor, todo lo que Israel hizo a los emoritas. Y entonces, sobre esta parashá, vamos a ver sobre el poder de la maldición. A pesar de que esta parashá se llama Balak, debido al rey moabita que inició con los dramáticos incidentes que aparecen en los relatos, la historia le pertenece en realidad a Bilam, la historia de esta parashá, que era un malvado profeta y que Balak contrató para maldecir y destruir a los judíos. La profecía de Bilam que aparece en nuestra parashá tiene el estatus de una obra separada dentro de la Torá. Este relato sobre esta historia le fue ordenado, registrado en la Torá, pero no son parte de la Torá de Moshe, son una narración aparte que muestra otros principios. Obviamente hace parte de los 5 libros de la Torá, pero las profecías de Bilam no entran en esta descripción. Incluso después de haber sido incorporadas a los 5 libros de Moshe, siguen manteniendo una integridad separada como la parashá de Bilam. Esta parashá se considera la Torá de Bilam y no la de Moshe. La importancia especial que tienen las palabras de Bilam está relacionadas con el exaltado estatus que tenía Bilam. Es decir, él tenía un nivel de eminencia muy importante como profeta, que era lo que era él. Su nivel de profecía es considerado en cierto sentido similar al de Moshe. En ese sentido, nos dice Devarim 34 que nunca ha existido un profeta como Moshe. Nunca más ha surgido en Israel un profeta como Moshe. En Israel no ha surgido, pero hubo un profeta de ese calibre entre las naciones. Es decir, que Bilam era profeta con el mismo potencial de Moshe, pero para las naciones. ¿Para qué quiso Dios un profeta en las naciones? Para que en el mundo las naciones no dijeran, nosotros tuvimos la oportunidad de, si hubiéramos tenido un profeta como Moshe, entonces también hubiéramos seguido al Señor en todos sus postulados. Pero en realidad no fue así. Tuvieron un profeta y ese profeta fue Bilam, pero Bilam, a diferencia de Moshe, no fue fiel. Y Bilam se apartó y se fue detrás de sus inclinaciones. Entonces, nos referimos a Moshe con el título de Rabbeinu, nuestro Rab, nuestro maestro, porque él nos inició a los judíos en el servicio de Dios y a enseñarnos la ley de Dios. Sin embargo, Bilam es en realidad descrito en la Mishnah, en el Abot 5:22, como un maestro de peor categoría, como un maestro de peor nivel, donde es descrito de forma negativa. Dice el Abot 5:22, quien tenga las siguientes 3 características de personalidad es contado entre los discípulos de nuestro patriarca Abraham. Si tiene las 3 características contrarias, es contado entre los discípulos del malvado Bilam. ¿Qué características son ellas? Antes de ello, voy a explicarles que tengo en pantalla. La palabra Bilam, que corresponde, las palabras Bilam y la palabra Balak son palabras que corresponden al comienzo de esta parashá y todo el desarrollo de esta parashá. Si notamos bien,
La palabra Bilam termina en Ain y en Mem, como lo subrayé aquí en rojo. Y Balak termina en Lamed. Y entonces, si sumamos con las que termina Bilam y con las que termina Balak, ¿qué palabra nos aparece acá? Amalek. Amalek es la figura del Satán. ¿Y qué es lo que busca Amalek? Amalek en nosotros busca sembrar ante todo duda, miedo, muerte, pánico, robarnos la paz de todas las maneras, pero entre otras, sembrar duda. ¿La duda dónde se siembra? ¿En qué parte de nuestro ser se siembra la duda? Entonces, ojo, tienen que tener bien claro que en la literatura bíblica e incluso para los hombres de la antigüedad, entre ellos toda la época del medioevo hacia atrás, todo eso, cuando dice el corazón se está refiriendo al cerebro, se está refiriendo a los pensamientos que son los que se generan en el cerebro, ¿sí? Entonces, cuando dice que no nos vayamos detrás de los pensamientos de nuestro corazón, no es que el corazón piense, es que piensa el cerebro, ¿sí? Entonces, la duda es la herramienta que utiliza Amalek o el Satán para sembrar en nuestra mente. Entonces, ¿qué es creer? No se está refiriendo a simplemente decir yo creo. Y usted se asoma por la ventana de su casa, todos los que va a pasar por ahí, todos esos son creyentes, ellos creen en algo. Pero lo que nos pide la Torah no es que creamos, lo que nos pide la Torah es que nosotros tengamos emuná. En la Torah no existe el término creer, existe el término emuná, que se está refiriendo a estar parado sobre una base tan firme que a mí me da certeza. Nosotros creemos que Dios existe es porque lo podemos comprobar a través de las escrituras y lo podemos comprobar racionalmente. Si nosotros creemos que el ángel X se le presentó a X persona y le reveló, le dio una nueva revelación, eso es una creencia, pero eso no es emuná. La emuná, para ser emuná, tiene que ser firme, no puede estar basada en categorías probables. Es que Dios me habló, me dijo, bueno, es probable que Dios le haya hablado, pero para nosotros eso no nos consta. Nosotros nos consta lo que dicen las escrituras. Entonces, cuando hablamos en temas de doctrina, tenemos que basarnos en lo que está confirmado en la Torá. Entonces, la emuná no se basa en especulaciones, no se basa en creer. La emuná se basa en la firmeza y la convicción que se puede comprobar en las escrituras. Ahora, sea lo que nos tradujeron en el contexto español como fe, no es una creencia, sino que es más bien una fidelidad. El que tiene emuná es fiel y hace lo que Dios le manda que debe hacer. Si yo creo en Dios, por lo tanto, no ando en borracheras. Si yo creo en Dios, por lo tanto, pago mis deudas. Si yo creo en Dios, por lo tanto, honro la palabra que Dios me dio con mis actos. Si yo digo que creo en Dios, pero hago lo que no es, entonces la verdad es que no creo en Dios. Es decir, no tengo fe, es decir, no tengo emuná. Bien, entonces la emuná es fidelidad, ser fiel, eso es emuná. A ti la Torah no te pide que pujes y creas mucho. La Torah te dice, ¿crees? Listo, entonces haz. ¿Tú tienes fe? Muéstrame tus obras. ¿Qué son las obras? Que usted hace todo el trabajo que le exige la Torah para dominar sus instintos bajos. Usted hace lo posible para dejar atrás la maledicencia, estar maldiciendo, estar reuniéndose con gente que solo habla vulgaridades o necedades. Y usted realmente sigue a Dios, entonces su comportamiento debe ser un comportamiento que esté a la altura. Si no, es pura carreta, ¿sí? La emuná no tiene nada que ver con mitos y leyendas o con misterios, cosas por el estilo. Emuná es una garantía. Si lo dice la Torá y lo ratifica la Torá, eso es garantía. Yo no puedo llamar garantía a algo que diga un hombre. Uno no debe arrodillarse y orar para ver si deja la fornicación. Eso está en la Torá, déjala. Uno no debe esperar que me venga una revelación, ¿sí? En un sueño para que yo pague mis deudas. Yo tengo que pagar mis deudas, es lo correcto. Y eso es un mandamiento de la Torá.
Si la Torá me dice que yo debo guardar las normas dadas por Dios, yo digo que yo realmente lo sigo, entonces hago lo que Él me manda. No te está pidiendo, no hay ningún mandamiento en los 613 que te diga que debes creer. Tanto que hablas que crees, pues haz lo que se te manda. Y eso te va a dar certeza, que en hebreo es bitajón. Cuando tú estás haciendo lo que Dios te manda a hacer, tú tienes la certeza. Y esa certeza te da tranquilidad, ¿no? Que estás haciendo las cosas por el buen camino y que todo saldrá bien. Entonces, ¿qué es lo que busca Amalek en este caso? Amalek lo que busca es sembrar en ti duda. ¿Será que esto de los mandamientos sí es para mí? ¿O será que no? Ay, no, yo me estoy desamargando la vida en esto. ¿Qué tal que eso no sea verdad? Eso es lo que busca Amalek, meterte duda. Decirte a ti no puedes, o que todavía tienes mucho tiempo, porque es muy joven, ¿sí? Es como yo tengo tantos años todavía por delante, eso es más adelante. O que yo mientras tanto hago lo que a mí me parece y después pido perdón y empato y me va a ir bien. Todo esa es la labor de Amalek en nuestra vida. Si nosotros la aceptamos, hará con nosotros fiestas. Tú no puedes agradar a Dios porque tú le cantas y lloras cuando cantas los salmos y lloras, ¿sí? O porque ayunas cada que tienes un problema, o bueno, no necesariamente eso es la evidencia de que tú tienes fe. La evidencia de que tú tienes fe es que tú le haces caso, punto. Y entonces la misión de estos dos bellezas que eran Bilán y Balac nos suman a Amalek. Y Amalek es el pueblo que hay que destruir por orden de Dios. Dios dice que a Amalek hay que destruirlo, no podemos dejar de Amalek ni mujeres, ni niños, ni ancianos, ni viejitos, ni sus animales siquiera. No se está refiriendo a matar gente, se está refiriendo en el modo más profundo de entender la escritura a que al Satán no podemos dejarle ningún área de nuestra vida. Ahora, el Talmud, la Mishnah, sí nos habla de unas ciertas características que debe tener el profeta, características de personalidad. Debe ser un hombre sabio, sabio en Torah. Si conoce Torah, entonces el siguiente paso es que tenga un carácter firme. ¿Carácter firme en qué? No es una persona que está un día en el cielo y el otro en el suelo. Es una persona que tiene estabilidad y eso es reflejo de su emuná y es reflejo de su vida interna. Y que tiene que tener dominio propio. Tiene que tener ciertas características inicialmente para tener la categoría de profeta. Ahora, ¿qué deben tener? Además, quienes tienen un ojo generoso, es decir, que miran siempre las cosas con agrado. Tener un ojo generoso quiere decir que no veo la mitad del vaso desocupado, sino veo la mitad del vaso lleno. No puede ser un profeta alguien que sea un pesimista o que siempre ve lo malo de todo. El que es profeta del Señor, entonces, para este contexto, es una persona que tiene un ojo generoso, un espíritu humilde, es decir, no es una persona que está detrás de honores, de títulos, no está detrás de reconocimientos y tiene expectativas modestas. Entonces, si la persona tiene estas características, se puede considerar un discípulo de Abraham. Pero al revés, si tiene un mal ojo, si tiene un espíritu arrogante y si tiene expectativas codiciosas, entonces más bien va por el lado de los discípulos de Bilá. Y eso nadie está obligado. Cada uno, según su comportamiento, va mostrando qué tipo de inclinación tiene. Entonces, esos líderes arrogantes, orgullosos, que son tan inflados, etcétera, ¿ustedes qué creen? ¿Que son discípulos de Abraham o son discípulos de Bilam? En este ejemplo de las cualidades espirituales, Maimónides nos narra en Yesudei HaTorah 7.1, nos dice, o la profecía no es otorgada solo a quien es un hombre muy sabio, de un fuerte carácter y quien nunca se ve superado por sus inclinaciones naturales en ningún aspecto. En lugar de eso, dice Maimónides, con su mente se sobrepone a sus inclinaciones naturales en toda ocasión. ¿Cómo es que con la mente se sobrepone a toda inclinación natural? En toda ocasión es, hombre, esto que voy a hacer no es correcto, esto que voy a decir no está bien. Es decir, que permanentemente está utilizando su mente para
controlar sus instintos. El instinto está ahí. El instinto le dice lo que pasa es que le tienen envidia, lo que pasa, etcétera, etcétera. Y aquel que tiene Torah piensa y dice, ¿no será más bien que es una ilusión que yo me estoy creando en contra de esta persona? Sea que sea así, o sea que de verdad la persona le caigo mal, no voy a utilizar mi boca para hablar y responderle mal a esta persona. Entonces, el sabio es aquel que tiene control de sus inclinaciones. ¿Y quién es en el Pirkei Avot lo hemos estudiado? ¿Quién es el que es poderoso? Poderoso es el que tiene control de sus inclinaciones. Tiene control, no va a responder a las patadas cuando le lanzan algo que es injusto, etc. Bilán no solo era profeta, sino que era un gran profeta y inicialmente cumplía con toda la lista de requisitos de Maimónides. Entonces, ¿cómo podemos conciliar esta descripción acerca del carácter de Bilán con la negativa descripción que trae la Mishnah en el Avot? ¿Dónde sabemos que uno nunca debería intentar apaciguar a una persona en el momento de su enojo? ¿Cierto? Está escrito, el ojo generoso, espíritu humilde y las expectativas modestas. Ese es un discípulo ese es un profeta como Abraham. Y el que tiene mal de ojo, háblese de envidia, háblese de aquel que busca el detalle, lo incorrecto del otro para resaltarlo. Así se habla, espíritu arrogante y expectativas codiciosas. ¿Ese quién es? Ese es profeta como Bilán. Y siguiendo con este tema, Dios se enoja cada día. Hay dos maneras de proceder con respecto a Dios en el tema de tener control y acercamiento a Dios. Una es aislándose y otra es vinculándose a una comunidad. En el mundo normalmente se considera un hijo de Dios aquel que busca la espiritualidad en el mundo. Entonces normalmente es una persona que se aísla, ¿sí? Es una persona que, como vimos en la historia hemos visto en la historia de la iglesia, busca tener una vida como un poco ascética, como apartarse de la comunidad. O la otra manera es acercándose a la comunidad, viviendo en amor. Si uno quiere vivir cerca a Dios, acercándose al prójimo, a la comunidad, tiene que hacerlo por medio del amor. Una de las maneras de alejarse de los demás generalmente pasa por medio del enojo. El enojo es un mecanismo, una fuerza que nos aleja de los demás y produce el resultado de apartarse de los demás y de pronto vivir una vida como ascética. O el amor que nos acerca al otro. Ahora, Bilán es comparado con Moshe porque ambos se pudieron conectar con Dios en un máximo nivel, pero eso no significa que se conectaron de la misma manera. La manera de conexión de Moshe con Dios pasaba necesariamente por la conexión con su prójimo. Moshe es conocido por la humildad y el desprendimiento. Moshe es conocido por el amor hacia su prójimo, de tal manera que él intercede ante Dios por todos estos egipcios que se les querían pegar para llevárselos al desierto también. Y después, cuando el pueblo falla en el becerro de oro, él va e intercede y dice, si es por mí, entonces bórrame a mí, pero no los mates. Entonces, vemos que la intención de Moshe siempre era conectarse con Dios y una conexión que se podía experimentar con la unión con su prójimo. Esta unión de amor era una unión que hizo en el carácter de Moshe una persona humilde, una persona afable, una persona llena de cariño, de amor para su prójimo. Dios le dice a Moshe específicamente que evite conectarse con él mientras su enojo estuviera activo. Mientras que Bilán era la única persona en la historia de la humanidad que era capaz de identificarse o de identificar el momento exacto de la ira de Dios. Y utilizaba ese momento exacto de la ira de Dios para profetizar, para lanzar sus apreciaciones delante de Dios. Ahora, vamos a ver sobre el aspecto entonces de la ira. A pesar de que no nos demos cuenta, todos somos familiares con la idea de conectarnos a Dios mediante el poder de la ira. ¿Y cómo es eso? Santidad se requiere contemplación en silencio y meditación, separación de la vida ordinaria y de sus actividades mundanas. La gente santa de todas las sectas o religiones a lo largo del mundo tienden a vivir vidas en segregación, viven en monasterios, practican la humildad al subsistir en caridad y no establecen familias, por ejemplo. El concepto de santidad está asociado, en este caso,
con la ruptura de los fuertes lazos que atan al ser humano común con su ambiente social. Al desligarse de su ambiente social, en la práctica no realizan o no practican el amor. El concepto hebreo es totalmente diferente. El concepto hebreo es que el conectarme con Dios o el meditar en las cosas de Dios es no para aislarme, sino para conectarme con la comunidad. El judaísmo nunca ha sido ascético por esencia, nunca ha sido aislacionista. Los rabinos se casan, los rabinos viven en comunidad y están presentes en la comunidad en absolutamente todos los actos, las festividades, etc. Y para ello hay que utilizar mucho el tema del amor. Como les decía, el aislarse como lo hacen los ascéticos, sí digamos que buscan el mantenerse aislados para no contaminarse, pero a la vez esto no está por el lado contrario del amor. Al hacer así, no tienen que dar amor. Entonces, el combustible emocional que se requiere para mantener una vida basada en la autonegación es el poder de la ira. No lo llamemos ira, entonces llamémoslo, sería el de suprimir todo acto en lo posible de amor a los demás. Cuando yo me voy y me encierro en un monasterio, estoy suprimiendo esa posibilidad de dar al otro, porque no tengo a otro para dar, por obvias razones. Entonces, Números 23:3 nos muestra la actitud con la que Bilán buscaba tener conexión con Dios. Dijo Bilán a Balac: quédate junto a tu sacrificio y yo miré. Quizás Hashem se presente ante mí y me revele algo que yo no pueda contar. ¿Y qué hizo? Se fue solo. La actitud de Bilán siempre era una actitud en ese sentido de aislamiento. A tal punto que no eran por ningún lado que de Bilán se hable de la esposa Bilán. Es más, hay narraciones, hay midrashim que hablan acerca de que Bilán tenía relaciones con la. Entonces, cada vez que Bilán buscaba tener contacto con la presencia divina, dejaba a Balac y a su compañía junto al sacrificio y se iba. Por otro lado, una forma totalmente diferente de conectarse con Dios es hacerlo por medio del poder del amor. El objetivo es agregar espiritualidad y cercanía a Dios en cada aspecto de la vida cotidiana. Para la persona que sigue esta percepción, la separación del resto de la gente es contraproductiva a la santidad. Dios creó el mundo por la gente y le dio a cada persona un alma de forma que pueda apegarse a Dios. Mientras más grande sea el número de almas humanas que decidan apegarse, más manifiesta será la presencia de Dios en el mundo. Y por lo tanto, más fácil será alcanzar la santidad por medio de las actividades del día a día. Por eso mismo, por ejemplo, buscar esa conexión con los demás significa profundizar en la conexión con Dios. El mandamiento, por ejemplo, de ama a tu prójimo como a ti mismo, es paralelo al mandamiento de ama a Hashem, tu Dios, con todo tu corazón. Dios es tu sombra protectora, tu mano derecha. Los impulsos emocionales, el amor o separarse del amor, se ven reflejados en las actitudes divinas. Dios es sombra protectora de tu mano derecha, como lo dice ahí. Y cuando está hablando de sombra es que, de acuerdo a lo que yo soy, normalmente, si yo soy gordo, la sombra se va a reflejar gordo. Si yo soy flaco, la sombra se va a reflejar flaca. Si Dios es la sombra de lo que sombra protectora, esa sombra es producto de lo que yo reflejo. La palabra imagen o sombra en este caso es Etzelim en hebreo. ¿Qué viene Etzel? Que significa sombra. Dios hizo el mundo de forma tal que él se comporta como la sombra del hombre. Todo esfuerzo sincero por parte del hombre para acercarse a Dios provoca una respuesta divina en la que Dios se acerca al hombre de la misma forma. Entonces, el uso, por ejemplo, del amor o de alejarme del amor es un método efectivo para acercarse a Dios y para conectarse con él, o lo contrario, el grado de su efectividad está limitado por el nivel de dedicación invertido en ello. Pero hay una gran diferencia en la naturaleza de la conexión que es establecida. Dios también tiene dos formas de relacionarse con el mundo. Por un lado, Dios se distancia a sí mismo del mundo. Es incapaz de conectarse con sus aspectos negativos. Si el mundo se conectara con él, con Dios, en su pobre estado espiritual sería consumido por el fuego de su santidad. Para ello, Dios se aleja. La forma entonces de proteger al mundo es por medio de alejamiento y la distancia. Por lo tanto, luego del pecado del becerro de oro, Dios dijo, pero yo no ascenderé entre ustedes, dado que son un pueblo obstinado para que no los consuma en el camino. Son un pueblo
obstinado. Si yo haciendo entre ustedes podría aniquilarnos en un solo instante. Es decir, como el pueblo estaba en pecado después de los becerros de oro y los sucesos que se dieron después, si el nivel de la presencia divina estuviera de la misma manera como estuvo cuando entregó las tablas de la ley, entonces ellos no hubieran aguantado ese voltaje y hubieran muerto. Ahora, con respecto a Bilam, Bilam tenía dos características muy claras en su comportamiento. Entonces vimos, Bilam buscaba la relación con Dios, pero la buscaba a través del aislamiento, pero de un aislamiento que negaba el amor de acercarse al prójimo. Ese tipo de acercamiento hacia Dios es un acercamiento hacia las cosas espirituales por el lado negativo, es decir, por el lado de la impureza. Hay dos maneras de buscar la espiritualidad, por el lado de la impureza o por el lado de la pureza. Por el lado de la pureza involucra necesariamente estar con el prójimo y dar amor. Por el lado de la impureza se pueden despertar muchos sentimientos de egoístas, sentimientos que pueden alejar al hombre de Dios. Muchos buscan la espiritualidad por el lado de la impureza y ese es el camino que lleva a la idolatría y ese es el camino de la brujería, el camino de todo lo que es las fuerzas oscuras a nivel espiritual. ¿Qué pasaba con Bilam? Bilam era un hombre arrogante o desarrolló un carácter arrogante en su ministerio. Fíjense bien, por ejemplo, en Números 22:13 que dice, Bilam se levantó por la mañana y le dijo a los emisarios de Balac, vuelvan a su tierra porque Hashem se niega a permitirme ir con ustedes. ¿Cuál es el detalle acá? Que según el análisis que nos hace Rashi interpreta esta declaración de como que Dios solo me deja ir con oficiales de mayor grado que ustedes. Esto explica Rashi, ilustra el espíritu arrogante de Bilam. Se hizo rogar, Balac le mandó emisarios, pero entonces él dijo, espérese, lo pienso, sí, déjenme ver. Al día siguiente se levantó y dijo, ¿saben qué? Mire, Dios no me deja ir con ustedes. Vuelvan a su tierra. Cuando en temas de política, sobre todo, los analistas siempre van a coger palabra por palabra de lo que dijo. Se va a posicionar el presidente, el día de la posición del presidente, todos los analistas políticos están ahí pendientes. ¿Qué dijo? Utilizó esta palabra, utilizó esta frase, y de ahí le sacan la intención de lo que quiso decir. De la misma manera es también el texto del análisis crítico bíblico. Entonces, cuando Balac, que era una persona entendida, era inteligente, o sea, mandó decir que con ustedes no, pero va a mandar otros de más nivel, porque lo que quiere decir en otras palabras es que no me están dando la importancia necesaria. Hay que tener en cuenta lo siguiente, para estos hombres como Balac era un pagano, pero creía en Dios. Todos los hombres generalmente creen en Dios, independientemente de su postura hacia Dios. Realmente encontrar una persona absolutamente atea es muy difícil. Incluso el que es ateo, en el momento de un accidente o algo, grita, Dios mío, ayúdame. Pero es muy difícil encontrar un ateo de verdad. Balac sí creía en Dios. Para ellos había muchos dioses. Entonces el Dios de Bilam era el Dios de Israel también, era el Dios que le hablaba a Bilam, pero había más dioses. Balac lo veía como, sí, pero un Dios más. Lo que pasa es que este Bilam es efectivo, pero también hay profetas de otras naciones según el pensamiento de Balac. Entonces manda a llamar a Bilam sin darle el honor suficiente al tipo de Dios que Bilam tenía. Y Bilam le dice, no, con ustedes no voy. Orgullo. Entonces le manda una comitiva de más alto nivel, ¿sí? En el siguiente versículo vamos a ver otro detalle y es que a la nueva misión que les manda, por favor ve a hablar con Balac, que te necesita. Entonces él dice, pero Bilam le respondió a los emisarios de Balac, ya estos eran de un nivel mayor, aunque Balac me dé su residencia llena de plata y oro, no puedo transgredir la palabra de Hashem ni Elohim para nada, ni para algo chico ni para algo importante. Rashi en este punto también nos analiza y nos dice que Bilam les quiso decir aquí, entre otras palabras, pues les quiso decir en sus palabras,
hombre, pero a ver, no voy aunque me dieran mucha plática. Es decir, les hizo caer en cuenta que él no iba a ir hasta que no le hicieran negocio de harto billete de por medio. Característica, las dos que vemos, muy ligadas a líderes religiosos con poder. ¿Qué les gusta? Les gustan los honores. ¿Y el que más les gusta? La plática, ¿no? Por eso se desvían en estar en el Congreso, se desvían en estar. ¿Qué necesidad hay que un pastor directamente vaya a ocupar una curula en el Congreso cuando no se ha preparado para eso? ¿Por qué no lo puede hacer otra persona? Y no necesariamente algo de su familia, porque esa es la otra. Ponen siempre a alguien, algo familiar. ¿Por qué? Porque son sedientos de honores y de dinero. Entonces, y cuando llega el momento, Bilal lo que hace es bendecir a Israel. Pero no es porque a él le nazca decirlo, sino porque Dios obliga a decir esa bendición de esa manera como la leímos en la Lía. ¿Y él qué hace en la siguiente opción que tiene después de bendecir por 3 veces a Israel? Que dirige su mirada hacia el desierto. ¿Qué era lo que buscaba Bilam? Recordarle a Dios las debilidades del pueblo de Israel en el desierto. Y en el desierto ellos cayeron en idolatría, becerro de oro. Cayeron en rebeldía, se fueron contra Moshe, protestaron contra lo que Dios les había dado, protestaron contra el maná, protestaron porque querían carne, añorando su estadía en Egipto. Protestaron por el agua y hubo muchos muertos a causa de ello. Debido a eso, Bilán trata de buscar el enojo de Dios para recordarles que tenía causas justas para maldecir a Israel, pero no puede. ¿Y por qué no puede? Porque Israel en ese momento cada cosa la había pagado y la había puesto delante de Dios, y Dios ya los había disciplinado por eso y no los iba a disciplinar doble vez. Entonces, ¿qué busca Bilán después de esto? Bilán, después de todo esto, busca maldecir a Israel. ¿Cómo lo va a maldecir ahora? No a través de pronunciar palabras, sino a través de aconsejar a Balac tomar otro tipo de medidas para hacerle daño a Israel. Balac, ¿por qué entonces insistía en decirle a Bilán que maldijera a Israel, viendo que Bilán nada que salía con la maldición? Porque Balac buscaba que Bilán maldijera a Israel y torciera la mano de Dios, por decirlo de esa manera, para que el pueblo judío fuera diezmado. Balak no quería ir a guerra con Israel. Había podido, en lugar de meterse en todo el rollo de hablar con Bilam, había podido organizar su ejército e ir en contra de Israel. Pero una guerra es un asunto supremamente costoso y no solamente que es costoso, puede perderla y puede perder su poder. Entonces, por eso buscaba otros medios para asestar contra Israel el golpe final. Pero lo que puede recibir sí de consejo de Bilá es decirles cuál es la debilidad del pueblo de Israel. Dice, la debilidad de ellos son las chicas. Entonces, el consejo que les da es que las hijas de Midian vayan y los seduzcan. Y esto sí que causó bastante efecto para los propósitos que tenía Balac. Y caen muchos hombres detrás de estas mujeres. Y a la vez, la inmoralidad de tipo sexual conduce también a la idolatría. Y si para ese entonces hubiera estado presente Bilam, muy probablemente el tipo de maldición que hubiera lanzado se hubiera surtido efecto. Pero como esto fue mucho más adelante de la muerte de Bilam, no sucedió ese tipo de efecto, pero sí el castigo de Dios para todos aquellos que se apartaron de la obediencia a Dios en sus mandamientos y cayeron en la idolatría por medio de la seducción. Bien, preguntas.